voy a tratar el tema de la adhesión de Cabo Verde y otras cuestiones. Primero vamos a ir respondiendo a estas preguntas que se van planteando. Entonces, la primera de ellas nos dice ¿qué requisitos previos debe cumplir un Estado, y en este caso en particular Cabo Verde, para poder adherirse a la Unión Europea y dónde se encuentran recogidos? Para poder adherirse a la Unión Europea, un Estado debe cumplir con una serie de requisitos previos establecidos en el acervo comunitario, que es el conjunto de normas políticas y principios que rigen la Unión Europea. Estos requisitos se dividen en 3 categorías: los criterios políticos, económicos y la adecuación del acervo comunitario. Los criterios políticos: el Estado debe tener instituciones estables y democráticas que respeten los derechos humanos, las libertades fundamentales y el Estado de Derecho. Además, el Estado debe tener una economía de mercado estable y funcionar eficazmente en el marco de la Unión Europea. Como criterios económicos hay que decir que el Estado debe tener una economía abierta, competitiva y capaz de hacer frente a la presión competitiva y al mercado único de la Unión Europea. Además, el Estado debe ser capaz de asumir y aplicar las normas y políticas de la Unión Europea en el ámbito económico. Y por último, en cuanto a la adecuación del acervo comunitario, decir que el Estado debe estar en condiciones de asumir y aplicar la totalidad del acervo comunitario, es decir, las normas, políticas y principios que rigen la Unión. Esto implica que el Estado debe haber adaptado su legislación y su administración a los estándares de la Unión Europea. Estos requisitos se encuentran recogidos en el Tratado de la Unión Europea y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como en la legislación y en la práctica de la Unión Europea. En cuanto a Cabo Verde, es importante señalar que se trata de un Estado asociado de la Unión Europea y que, aunque ha manifestado su interés en adherirse a la Unión Europea, actualmente no cumple con los requisitos necesarios para hacerlo. Por lo tanto, Cabo Verde tendría que llevar a cabo una serie de reformas políticas, económicas y administrativas para poder aspirar a la adhesión de la Unión Europea en el futuro. Otra de las preguntas que se plantean ¿es necesario que un Estado sea parte del Consejo de Europa para ser admitido como miembro de la Unión Europea? Describir los objetivos tanto de la Unión como del Consejo de Europa. Pues la respuesta es que no es necesario que un Estado sea parte del Consejo de Europa para ser admitido como miembro de la Unión Europea. El Consejo de Europa y la Unión Europea son dos organizaciones diferentes y tienen diferentes objetivos y funciones. El Consejo de Europa es una organización internacional que tiene como objetivo principal promover y proteger los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en Europa. Fue fundada en 1949 y actualmente cuenta con 47 Estados miembros. El Consejo de Europa promueve la cooperación entre los Estados miembros en temas como la lucha contra la discriminación, la protección de los derechos de las minorías, la lucha contra el terrorismo y la prevención del crimen. Por otro lado, la Unión Europea es una organización política y económica que tiene como objetivo principal promover la integración y la cooperación entre los Estados miembros en diferentes ámbitos, como el comercio, política exterior y justicia. La Unión Europea fue fundada en 1993 y actualmente cuenta con 27 Estados miembros. La Unión Europea tiene un mercado único y una moneda única, que es común, el euro, y se rige por el principio de solidaridad entre los Estados miembros. En definitiva, mientras que el Consejo de Europa se enfoca en una promoción y protección de los derechos humanos y la democracia en Europa, la Unión Europea se enfoca en la integración y la cooperación política y económica entre los Estados miembros. Por tanto, aunque los objetivos de ambas organizaciones estén estrechamente relacionados, son diferentes y no es necesario ser parte del Consejo de Europa para ser miembro de la Unión Europea. Otra cuestión es, ante un hipotético ingreso, indicar cuáles serían los pasos que debería de llevar Cabo Verde y la Unión Europea para que ese Estado se convirtiera en miembro de la Unión y qué disposiciones de derecho serían aplicables. Para que Cabo Verde se convierta en miembro de la Unión Europea, se deben seguir varios pasos y cumplir ciertos requisitos. Primero, solicitud de adhesión. Cabo Verde debe presentar una solicitud de adhesión a la Unión Europea y al Consejo Europeo y a la Comisión Europea. Debe haber una evaluación del cumplimiento de los criterios de adhesión. La Comisión Europea evalúa el cumplimiento de Cabo Verde de los criterios de adhesión de la Unión Europea, que incluyen el respeto a los derechos humanos, el Estado de Derecho, la estabilidad institucional, la economía de mercado y la capacidad para adoptar y aplicar el acervo comunitario, conjunto de leyes y reglamentaciones de la Unión Europea, como ya hemos indicado. Y otro paso que debe tomarse es una negociación de los términos de adhesión. Si la evaluación inicial es positiva, la Unión Europea y Cabo Verde comenzarán a negociar los términos de la adhesión. Esto incluirá discutir cuestiones como la adopción del acervo comunitario, la financiación de la Unión Europea y la participación en las políticas de la Unión.
Debe también haber una aprobación de los términos de adhesión. Una vez que se llega a un acuerdo sobre los términos de adhesión, los Estados miembros de la Unión y Cabo Verde deben aprobarlos. Y también debe haber una ratificación del Tratado de Adhesión. La adhesión se formalizará mediante firma y ratificación del Tratado de Adhesión por ambas partes. En términos de disposiciones de derecho, Cabo Verde debe adoptar y aplicar el acervo comunitario, como ya hemos indicado nuevamente, que son las leyes, normas y las políticas de la Unión. Además, deberá cumplir con los tratados y la legislación de la Unión Europea, como el Tratado de la Unión Europea o el de Funcionamiento. En resumen, la adhesión de Cabo Verde a la Unión requeriría un proceso exhaustivo que involucre evaluaciones de cumplimiento, negociaciones y aprobación de los términos de adhesión y la adopción y aplicación de todas las leyes, normas y políticas de la Unión Europea. Otra cuestión: ¿qué estados son actualmente candidatos o candidatos potenciales a la adhesión a la Unión Europea? ¿Cuál es la diferencia entre candidato y candidato potencial? Debemos decir que en la actualidad hay varios países que son candidatos o candidatos potenciales a la adhesión de la Unión Europea. Son Montenegro, Serbia y Turquía. Además, hay varios países considerados candidatos potenciales, que son aquellos países que han expresado su interés en unirse a la Unión Europea y han iniciado un proceso de acercamiento, pero aún no han alcanzado el estatus de candidato. Estos son Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Macedonia del Norte, Moldavia y Ucrania. La diferencia entre un candidato y un candidato potencial es que un candidato ya ha iniciado negociaciones formales de adhesión a la Unión Europea, mientras que un candidato potencial aún no ha alcanzado ese estatus y se encuentra en un proceso de acercamiento a la Unión Europea. En resumen, los candidatos potenciales están más temprano en el proceso y aún no han avanzado las negociaciones formales. Y por último, decir si se considera realmente, y teniendo en cuenta los precedentes de Chipre, si se admitiría o no, si es correcto o no, la admisión del archipiélago atlántico en la Unión Europea, o sea, de Chipre. Y decir que los criterios de Copenhague son un conjunto de condiciones establecidas en 1993 por la Unión Europea para la adhesión de nuevos países a la organización, y estos criterios incluyen la estabilidad de las instituciones democráticas, el Estado de Derecho, la protección de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la capacidad de adoptar y aplicar la legislación de la Unión Europea. Además de los criterios de Copenhague, la Unión Europea debe considerar el impacto en la adhesión de un nuevo miembro, la estabilidad y a la cohesión de la Unión Europea en su conjunto. La adhesión de Chipre a la Unión Europea en 2004 creó tensiones en la relación entre las dos comunidades étnicas en la isla, lo que todavía es un problema no resuelto. Por lo tanto, la Unión Europea debe sopesar cuidadosamente los beneficios y los costos potenciales de la adhesión de un nuevo miembro. En cuanto al posible candidato del archipiélago atlántico, se requeriría un análisis detallado de las implicaciones económicas, políticas y sociales de su adhesión para tomar una decisión informada. La Unión Europea tendría que evaluar si su adhesión cumpliría con los criterios de Copenhague y si no plantea problemas de estabilidad y cohesión en la Unión Europea en su conjunto. Esto se analizó y parece que la Unión Europea decidió que se podía adherir en 2004. Pero a nivel cultural esto sí que puede ser un elemento que se debe tener en cuenta y que puede dar lugar a debate. Chipre es un ejemplo de desafíos que pueden surgir después de la adhesión. Chipre tiene una situación política y territorial compleja, con una división entre la República de Chipre y la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, que es solo reconocida por Turquía. Esta situación ha llevado a ciertos desafíos y limitaciones para la adhesión total de Chipre a la Unión, como la aplicación incompleta del acervo comunitario en la parte norte de la isla y la presencia de tropas turcas en esa zona. Sin embargo, a pesar de esos desafíos, Chipre ha sido un miembro pleno y activo de la Unión Europea durante casi 2 décadas y ha sido un éxito en términos de estabilidad política y económica, y ha brindado a los ciudadanos chipriotas numerosos beneficios en términos de derechos y oportunidades. Por tanto, en definitiva, sí que considero que ha sido una opción acertada haber añadido Chipre en la Unión Europea, aunque sí que es cierto que hay elementos que dan lugar a debate y pueden ser discutibles.